Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Guerrero, soy ingeniero en alimentos, con especialización en todo lo que son sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión de la inocuidad y todo lo relacionado. Eh, Como se comentaba, Pachabol la siguiente semana va a iniciar un ciclo de cursos en los cuales se va a tratar, se va a abordar herramientas que nos van a ayudar a implementar, a mantener, a mejorar nuestros sistemas de gestión de la calidad y nuestros sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Durante las anteriores semanas hemos estado viendo lo que son buenas prácticas de manufactura en los distintos eslabones de la cadena productiva. Hemos visto el sistema HACCP, hemos visto temas de laboratorio, temas de microbiología, el sistema ISO 22000, FCC 22000. Y la siguiente semana vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar a poder implementar nuestro sistema de gestión de la calidad, algunas herramientas que nos van a ayudar en la implementación, en el mantenimiento y en la mejora. Y una de esas herramientas que se puede perfectamente eh, fusionar o convivir con nuestro sistema, ya sea sistema de calidad o sistema de inocuidad alimentaria, es el método Seis Sigma, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer una introducción. La siguiente semana, en el curso que ya vamos a poder desarrollar, vamos a desarrollar un poco más extenso, vamos a ver con algunos ejemplos. Pero el día de hoy vamos a trabajar en la introducción. Vamos a conocer cuáles son los principales eh, capítulos, características, lineamientos del método Seis Sigma. ¿Ya? Si hay personas que lo conocen, vamos a ver algunas cositas nuevas. Y si hay personas que no conocen el método Seis Sigma, va a ser una muy buena oportunidad el día de hoy para desarrollar este método. Con el método Seis Sigma, ¿no? Vamos a hacer una introducción a este tipo de métodos estadísticos. Trabajan con métodos estadísticos eh, y permiten desarrollar proyectos de mejora enfocados sobre todo en análisis de datos, ¿no? De ahí que viene el tema de métodos estadísticos. Vamos a hacer una muy breve introducción al método Seis Sigma. Eh, de entrada, indicarles que el método Seis Sigma tiene 5 componentes. Ya vamos a ver más adelante por qué recibe el nombre de Seis Sigma. Uno pensaría que al ser Seis Sigma va a tener 6 pasos, 6 niveles. No. El método Seis Sigma tiene 5 componentes, los cuales son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Los vamos a ir desarrollando en un momento. Mientras vamos a hacer una introducción muy breve. Six Sigma o Seis Sigma es un sistema de referencia que aborda la mejora continua de la calidad dentro de la gestión de procesos. No está únicamente diseñado o relacionado con alguna rama en especial, no es propio de sistemas de inocuidad o sistemas de calidad. Se puede aplicar perfectamente a cualquier tipo de proceso, ¿ya? A organizaciones que tienen procesos y que quieren mejorar esos procesos. Seis Sigma es una herramienta adecuada. Una de las características de este método Seis Sigma es relativamente nuevo. Es un método que tiene aproximadamente unos 20, 25 años y ha introducido cosas muy interesantes. Uno, está basado en el trabajo en equipo. De hecho, las normas que se están actualizando, sobre todo las normas ISO, trabajan con el enfoque de trabajo en equipo. Entonces, Seisima desde el inicio ya planteaba que estos trabajos tienen que realizarse mediante un equipo multidisciplinario. Representantes de las distintas áreas de la organización deben participar, con la diferencia que en este caso todas estas personas que van a formar este equipo tienen que tener una capacitación específica y especial en Seis Sigma. Entonces, uno de los componentes o de las características de un método Seis Sigma es tener un equipo de trabajo, pero especializado en Seis Sigma. Otra característica es que se tiene que hacer
un análisis de las variables de cada proceso. Tenemos que conocer cuáles son las distintas variables del proceso que vamos a tratar de mejorar o del proceso que presenta un problema y tratamos de solucionar ese problema. Tenemos que tener muy claro cuáles son las variables presentes en cada proceso para que de esta manera poder trabajar con estas variables y lograr la mejora y lograr la solución de los problemas. También tiene un componente muy importante que es el criterio de negocio. ¿Ya? Muchos sistemas están enfocados en la mejora, en el proceso, y está muy bien, pero Six Sigma también tiene un componente de negocio. Es decir, está orientado a cumplir los requisitos del mercado, los requisitos de los clientes. ¿Ya? Tiene ese enfoque muy intensivo en cuanto a cumplir requisitos de los clientes. Método Six Sigma apareció en los años 80, la semilla del Six Sigma aparece en los años 80, gracias al ingeniero Michael Harry, que trabajaba en Motorola, ¿no? Siempre hemos escuchado hablar de métodos de calidad que aparecieron en Toyota, que aparecieron en Ford. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, en los años 60, con los gurús de la calidad, de ahí es que aparece y se sientan las bases para todo lo que es el tema de calidad. Y en los años 80 aparece el método Six Sigma, ya con algunos componentes nuevos, innovadores, que es los que hemos mencionado. Entonces, Motorola fue la primera empresa en implementar esta metodología, la perfeccionó y la utilizó como una estrategia de mercado para mejorar sus productos, la calidad de sus productos. ¿De dónde viene el nombre Six Sigma? Six Sigma, eh, en estadística, es la definición de una eficiencia. Cuando nosotros analizamos datos, vemos que para obtener la menor cantidad de productos defectuosos o por el contrario, tener una mayor eficiencia, apuntamos a un 6 sigma. ¿Ya? Un 6 sigma se refiere a un 99,999966% de eficiencia. Es decir, 3,4 defectos por millón de oportunidades o millón de piezas producidas. Entonces, en estadística, 6 sigma prácticamente nos está dando un proceso con poco error. Y lo que busca este método es justamente eso, tener procesos en los cuales no existan productos fallados, no existan devoluciones, no existan reprocesos. Entonces va más por el tema del nombre, ¿no? De un término de eficiencia. Debido a la globalización, cada vez estamos en un mundo mucho más globalizado, las empresas del sector industrial y también comercial empezaron a desarrollar distintas técnicas, ¿no? Cada empresa, cada rubro de negocios a nivel global desarrollan herramientas. El Six Sigma ha tenido éxito y sigue teniendo éxito porque se enfocan en la mejora continua. Aquellos métodos, metodologías que se enfocan en la mejora continua son las que han logrado surgir, resaltar en el mercado industrial. Las normas ISO también están relacionadas, todo el cambio de normativa que se ha dado a partir del 2015 con la versión de la ISO 9001, después con la 14001, con la 45000, la 22000, también están enfocadas en la mejora continua. La estructura de alto nivel de estas normas están ya diseñadas, concebidas en un formato que obliga a la realización de la mejora continua. Entonces, el Six Sigma está enfocado, está diseñado para lograr la mejora continua. No nos olvidemos que la mejora continua es un ciclo compuesto por 4 fases, 4 etapas, que son las etapas de planificación, ejecución, verificación
y mejora. En su traducción en español tiene distintos nombres. Acá, por ejemplo, en la gráfica que está en pantalla, es planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Son 4 etapas que para cualquier proyecto, para cualquier proceso, para cualquier situación, tenemos que aplicar. Planificar qué es lo que se va a hacer, ejecutar esa planificación, revisar si se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado y si los resultados son los que nosotros estábamos esperando. En caso de no ser así, vamos a encontrar observaciones, no conformidades, y vamos a tener que solucionarlas. Cuando solucionamos esas observaciones o no conformidades, hemos completado un ciclo de mejora continua, nuestro proceso ha mejorado y nuestro sistema es más fuerte. Six Sigma está enfocado en lograr la mejora continua. Con esta pequeña introducción ya entramos a revisar las características del Six Sigma. Desde su implementación, a partir del año 2000, tal y como la conocemos ahora, si bien surgió en los años 80, tuvo una etapa de perfeccionamiento, y a partir del año 2000 ya se empieza a utilizar en todo tipo de industrias. Ha ganado mucho prestigio, ¿no? Ha ganado mucho prestigio. En estos últimos 15 años se ha hablado mucho del Six Sigma, porque las organizaciones que empiezan a implementar Six Sigma, que crean un equipo Six Sigma, han visto que es muy eficaz, positivo en el sentido de que siempre se está trabajando en mejorar los procesos, en optimizar los procesos, reducir costos, mejorar eficiencia. Han visto que es una herramienta que sirve. Incrementa niveles de calidad, cuantifica los resultados, establece medidas de control, reduce la inversión de recursos, perfecciona y capacita al personal. El objetivo principal del método Six Sigma es aumentar la capacidad de los procesos, producir mejor, más, sin errores, con menor cantidad de recursos. Imagínense que estamos en una empresa que tiene distintos procesos y nos damos la tarea de revisar todos los procesos y plantear ideas para mejorar los procesos. Seguramente en un inicio van a surgir ideas, ¿no? Todos vamos a aportar, vamos a dar ideas para mejorar el proceso. Después de 1, 2 gestiones, tal vez ya no esté muy visible o muy fácil de detectar las mejoras que podríamos seguir realizando. Es ahí donde entra el método Six Sigma, donde empieza a analizar las variables, empieza a revisar los datos, la información, para empezar a lograr pequeñas mejoras que cuando se van acumulando en el tiempo van a permitirnos generar ahorro, aumentar la eficiencia, mejorar el proceso. Entonces, Six Sigma ya es como una segunda fase, como una segunda etapa. Una vez que el proceso se ha mejorado, se ha revisado, después ya entra un equipo especializado en mejorar variables, mejorar procesos, mejorar datos que tal vez una persona que no está muy entendida en el ámbito estadístico, en el ámbito específico de el rubro al cual se dedica esta industria, no los va a poder detectar, ¿no? Entonces, el método Six Sigma se enfoca en aumentar la capacidad de los procesos, ¿no? De manera que, lo primero, obtenga menos defectos y después podamos empezar a ser mucho más eficientes. Eso va a significar aumentar la rentabilidad, mejorar la calidad de nuestros productos y servicios. Vamos a analizar cada una de las etapas. El método Six Sigma tiene 5 etapas, ya las hemos mencionado, que son las etapas de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Cuando nosotros sometemos un proceso a estos pasos, a estos 5 pasos, vamos a lograr la mejora del proceso y por tanto vamos a colaborar a la mejora continua de la organización y del sistema que nosotros utilizamos dentro de la organización. Por eso decimos que el método Six Sigma ayuda a la mejora continua.
Son 5 fases. En inglés muchas veces se habla como de Mayak, ¿no? Ciclo de Mayak, por las iniciales de las distintas fases en inglés, ¿no? El de Mayak. Cuando ustedes escuchen de Mayak, están hablando del método 6 Sigma. Definir el problema, medir las variables en las cuales nosotros podemos tener algún nivel de incidencia, analizar qué es lo que nosotros podemos mejorar, efectuar la mejora y controlar que esa mejora sea sostenible en el tiempo. Básicamente, eso es lo que trata el método 6 Sigma y lo vamos a ir desarrollando paso por paso. Antes de revisar paso por paso, tenemos que entender el espíritu y los principios del método 6 Sigma. Cuando nosotros nos reunamos, nos capacitemos, formemos un equipo 6 Sigma, vamos a tener que tomar muchas decisiones, vamos a tener que plantear proyectos y estos proyectos, estas decisiones, tienen que respetar estos principios. Cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, tenemos que revisar los principios y en función de estos principios tomar las decisiones. ¿Cuáles son estos principios? Enfoque al cliente. Enfocarnos en los procesos. Respetar la estructura organizacional. Desarrollar una metodología para la ejecución de los proyectos. Y luchar contra la variación, ¿no? Nuestros métodos tienen que estar, nuestros procesos tienen que estar estandarizados. Cuando hablamos de enfoque al cliente, hemos visto que esta es una herramienta que, a diferencia de muchas otras, tiene un enfoque comercial, tiene un enfoque eh, que siempre trata de cumplir en primera instancia los requisitos del cliente. Es el principio más importante para el método 6 Sigma y para algunas personas es uno de los principios más importantes en la calidad. Cumplir los requisitos de los clientes. Si en algún momento para la empresa va a tener que elegir un proyecto o una opción que va a demandar mayor cantidad de recursos, pero eso va a satisfacer las necesidades del cliente, vamos a tener que escoger esa propuesta. Porque uno de los principios es el enfoque al cliente. Los negocios centrados en el cliente fomentan una cultura y estructura empresarial dedicada a la satisfacción del cliente y a construir relaciones sólidas con ellos. Cuando estamos hablando del cliente, no estamos hablando necesariamente del consumidor final. Hay empresas que sí brindan un producto o un servicio a los consumidores finales. En otras situaciones, nosotros podemos vender productos o entregar servicios a otro tipo de empresas, que esas empresas van a utilizar esos productos, esos servicios para producir productos o bienes o servicios para el consumidor final. Entonces, cuando hablamos de clientes, también podemos estar hablando de otro tipo de empresas. Esos pueden ser nuestros clientes. El enfoque de cliente, el enfoque en el cliente, no es solamente una responsabilidad de la parte comercial. Muchas veces dicen, ellos son los que están en contacto con los clientes, ellos son los que tienen que desarrollar el enfoque de cliente. No. 6 Sigma dice, todo el sistema, toda la organización tiene que trabajar en este enfoque. Desde las personas que están en el proceso, las personas que no tienen contacto con los clientes, ellos también tienen que conocer cuáles son los requisitos del cliente, conocer la importancia de realizar un buen trabajo y cómo eso va a repercutir en obtener productos de buena calidad y cómo eso va a permitir cumplir con los requisitos del cliente y va a permitir el crecimiento de la organización. Otro de los principios que hemos mencionado es centrarse, enfocarse en los procesos. Antes de nosotros empezar a implementar un sistema, ya sea un sistema ISO o utilizar la metodología 6 Sigma, tenemos que revisar
todos los procesos de nuestra organización, delimitarlos claramente, porque muchas veces se conoce y dice producción, el área de producción, vamos a implementar en producción, te dicen no, en producción tienes que identificar qué procesos existen. Vamos a entender un proceso por aquello que tiene una entrada y tiene una salida. Puede ser entrada de información, salida de información, puede ser entrada de materia prima, salida de algún producto. Y no necesariamente vamos a tomar a producción como un solo proceso. Producción puede tener varios procesos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una industria de panificación, los ingredientes que ingresan se mezclan con agua y sale masa, ese puede ser un proceso. Esa masa se moldea y sale eh, producto moldeado en distintos envases, puede ser otro proceso. Viene el proceso de horneado, es otro proceso. El proceso de envasado. Entonces ya nos damos cuenta ahí que la etapa de producción contiene 6, 7 procesos distintos. Cada proceso tiene un responsable, cada proceso tiene un procedimiento, unas actividades específicas. Lo que tenemos que hacer nosotros para implementar el método Seis Sigma o cualquier otro método es tener este enfoque de procesos, porque mientras los procesos sean más específicos, más consolidados, va a ser mucho más fácil aplicar mejoras a esos procesos. Mientras el proceso sea más grande, más complicado, intervengan más personas, más maquinaria, va a ser mucho más complicado. Por eso nos dice, enfóquense en los procesos. Determinen cuáles son aquellos procesos dentro de nuestra organización para que cuando implementemos el sistema, cuando implementemos las herramientas, ya tengamos claridad en los procesos y sea mucho más fácil mejorar esos procesos. Y no solamente en el área de producción, almacenamiento, mantenimiento, control de calidad, la parte administrativa, compras, inventarios también. Otro de los principios de la metodología Seis Sigma es respetar la estructura organizacional. Tiene que haber una estructura claramente establecida en la cual todas las personas conozcan cuál es su posición en este organigrama, conozcan cuáles son sus responsabilidades, un manual de funciones claramente establecido, respetar esta estructura organizacional, saber quiénes son mis pares, quiénes son mis subalternos, quiénes son mis superiores y respetar esta organización. Cuando vamos a ejecutar proyectos de mejora, cuando vamos a realizar las tareas rutinarias, se tiene que respetar esto. Muchas veces hay el clásico puenteo, ¿no? Yo soy un supervisor, mis operarios tienen que informarme a mí, pero no lo hacen. Informan a mi superior, no me reportan incidentes, no me reportan la información, la entregan a otra persona. Cuando ocurre un incidente, no se cumple lo que dice el manual de funciones. Tenemos un grupo de supervisores, todos del mismo nivel jerárquico, pero no tienen en la realidad, eh, parecería que uno es superior al resto, parecería que uno realiza más tareas, que otro realiza menos tareas, parecería que uno es más importante o más relevante en la organización que otro que está al mismo nivel. Esas cosas nos van a generar problemas. Cuando tengamos que desarrollar los proyectos de mejora en las distintas áreas, en los distintos procesos, si no estamos respetando la estructura organizacional, el manual de funciones, vamos a tener problemas y no vamos a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque las órdenes, las tareas que se van a designar, no se están desarrollando en un ámbito donde se esté respetando esa estructura organizacional. Eso es muy importante y por más fácil que parezca, los que tienen experiencia en industria saben que muchas veces esta estructura y
funciones establecidas en el manual no se cumplen. Otro de los principios es establecer una metodología para la realización de los proyectos. Hemos hablado que el Seis Sigma, cuando selecciona un proceso en el cual se va a realizar mejoras o se va a solucionar problemas, lo va a hacer mediante la realización de proyectos. El proyecto va a ser la mejora de este proceso, la optimización de este proceso, la solución de problemas en este proceso. Entonces tenemos que tener una metodología para la ejecución, para la planificación, ejecución y monitoreo de proyectos. Tenemos que tener una serie de pasos establecidos, sistematizados, que se tienen que seguir con cada proyecto que vamos a desarrollar. Hay infinidad de metodologías en la ejecución de proyecto y varía también si son proyectos eh, eh, de mejora de procesos, son proyectos en los cuales se tiene bastante eh, trabajo con personal, bastante trabajo con equipos. En algunos casos vamos a trabajar con personas con alta formación, en otros casos vamos a trabajar con personas que no tienen mucha formación, que son productores, eh, y hay que poder tener una metodología que pueda abarcar todas estas variables. Hemos hablado mucho de tener un equipo. Si ustedes tienen alguna experiencia implementando sistemas de gestión de la calidad, saben que tienen que estar presentes en la toma de decisiones los responsables de área, ¿no? Para que cada quien desde su función pueda dar opiniones, pueda dar algunas ideas para solucionar algún problema o si ha ocurrido un incidente también puedan estar presentes. Si son parte del tema de inocuidad y en algún momento han trabajado con el HACCP te exige un equipo de inocuidad, un equipo multidisciplinario donde los responsables de cada área puedan estar presentes. En el caso de Seis Sigma también nos piden un equipo multidisciplinario, pero Seis Sigma asigna roles a estas personas y les exige un nivel de capacitación en Seis Sigma de acuerdo al nivel en el que están. Entonces no es suficiente juntar a los responsables de las áreas y tratar de batir problemas, planificación, que está muy bien para otros ámbitos, pero en Seis Sigma nos piden un nivel de especialización en la metodología Seis Sigma adicional a toda la experiencia que puedan tener estos responsables de equipo. Y vamos a conocer cómo trabaja este equipo y vamos a ver algunas características importantes de este grupo de personas que van a llevar a cabo las tareas Seis Sigma. Se los clasifica en función a los cinturones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cinturón blanco, belt, white belt, el cinturón amarillo, el cinturón verde, el cinturón negro. Vamos a revisarlos. Un equipo Seis Sigma tiene que tener un champion. El champion es un miembro de la dirección que se encarga de evitar conflictos de interés entre distintas áreas, entre distintos departamentos. Él va a participar en la elección de proyectos. Básicamente estamos hablando de una persona con poder de decisión. Puede ser el gerente, pero muchas veces los gerentes están muy ocupados y designan a una persona que también forma parte del directorio, que puede ser un subgerente, que puede ser un director, para que trabaje como champion en el grupo Seis Sigma, en el equipo Seis Sigma. Esta persona tiene que conocer sobre la metodología Seis Sigma. A él se le van a presentar los proyectos. Él va a elegir los proyectos. Muchas veces cuando se va a ejecutar algún proyecto, seguramente se va a tener que hacer inversión
y es ahí donde pueden surgir algunos conflictos con otras áreas que también habían presentado proyectos, que también necesitan inversión, necesitan mejora, necesitan personal, y él es el que tiene que solucionar estos posibles conflictos que puedan ocurrir entre distintas áreas. Es una persona que conoce la metodología Seis Sigma, elige los proyectos y al que tenemos que informar sobre el avance del proyecto. Si nosotros le indicamos, si le decimos, vamos a hacer este proyecto, necesitamos aprobación, él dice, está muy bien, lo apruebo. ¿En cuánto tiempo se va a ejecutar este proyecto? En 3 meses. Perfecto. Por favor, cada semana, cada 15 días, manténgame informado para verificar que este plazo de 3 meses se está cumpliendo de acuerdo al cronograma que ustedes han presentado. Él no va a trabajar en el proyecto como tal. Es el que toma decisiones y al que tenemos que mostrarle los resultados. Pero tiene que estar empapado en la metodología Seis Sigma, tiene que conocer las características de la metodología Seis Sigma para que pueda tomar las decisiones correctas. Otro miembro del equipo es el Black Belt Master, ¿no? El cinturón negro maestro. Este sí es un experto en la metodología Seis Sigma. Es el que se encarga de los proyectos. Él es el que tiene a cargo un proyecto o dos proyectos. Si en algún caso se están realizando en paralelo 2, 3 proyectos, él es el responsable. Él toma las decisiones técnicas, él es un experto en temas de mejora de procesos, en temas estadísticos, usa herramientas de calidad y técnicas estadísticas avanzadas. Él es el responsable. Él es el que diseña los proyectos, es el que presenta y después es el que va a ser el responsable. Esta persona también tiene la misión de capacitar a los demás miembros del equipo. Generalmente, esta persona no trabaja en un área específica. No es un responsable de área. Los que trabajan en la empresa, obviamente van a ser miembros del equipo, pero generalmente este Black Belt Master eh, se ocupa, o todo el tiempo que está en la organización, se ocupa de los proyectos. Trabaja a tiempo completo en los proyectos. Algunas empresas tienen solamente Black Belt, cinturones negros. Cuando es una empresa bastante grande, pueden tener un Black Belt Master. Pero si es una empresa mediana, o es una empresa que no tiene muchos proyectos o que va desarrollando un proyecto a la vez, solamente sería necesario tener un Black Belt. Este como es muy similar al Black Belt Master. Eh, También se dedica tiempo completo al Seis Sigma. Asesoran, lideran proyectos, se encargan de capacitar al siguiente nivel, que son los cinturones verdes, que los vamos a ver en un momento. Y cuando termina un proyecto, tiene que inmediatamente empezar a trabajar en buscar otro proyecto, en desarrollar otro proyecto. Seguramente ya tiene muchas ideas, se termina de ejecutar uno, empieza a desarrollar otro. Los cinturones negros tienen una función similar. La única diferencia es que si es una empresa grande que trabaja intensamente con el Seis Sigma, van a necesitar un Black Belt Master, que va a ser el jefe de los otros cinturones negros. Pero si es una empresa pequeña, mediana, con uno es suficiente. Tienen las mismas funciones. Estamos hablando aquí ya más un tema de escala. El siguiente nivel son los Green Belt, ¿no? Los cinturones verdes. Estas personas se encargan de llevar los proyectos Seis Sigma, son los responsables, pero ya los responsables de implementar. El cinturón negro es el que diseña. Te dice, vamos a utilizar estas herramientas, vamos a analizar estas variables. Esto es lo que queremos llegar a este punto, ¿no? Tenemos un proceso que genera o que envasa 1000 paquetes por día.
Vamos a hacer las mejoras y vamos a lograr llegar a 1200 por día. Este es el proyecto. Vamos a analizar la metodología, la distribución de los equipos, vamos a mejorar los equipos, vamos a implementar todo lo necesario para que pasemos de 1000 unidades que se envasan en un día a 1200. Y el que va a desarrollar todas las ideas es el cinturón negro. El cinturón verde es el que va a estar día a día en el área, es el responsable de área. Un cinturón verde puede ser el responsable del área de envasado. Como el proyecto se está llevando a cabo en el área donde él trabaja, en el proceso del cual él es responsable, automáticamente se vuelve un cinturón verde. Él va a llevar, va a ejecutar todo lo que el proyecto ha diseñado, va a informar al cinturón negro todo el trabajo que se va realizando en el día a día, en la rutina, en las pruebas que se vayan realizando. Y una vez que termine el proyecto, él va a ser el responsable de que esas 1200 paquetes que hemos logrado obtener por día se mantengan en el tiempo y cada día sean 1200. Se enfoca en las actividades cotidianas y participan o lideran proyectos. Como él es el experto, él sabe qué tipo de máquina, cuál es el mecanismo, cuál es la organización del equipo. Es su área, es su proceso. Un coordinador Sigma, eh, es una persona que mantiene informado al champion. El champion, ¿se acuerdan que era el responsable de la dirección, el que decide, ¿no? Entonces, como esta persona es un gerente, es un subgerente, es un director, no está todo el tiempo en proceso, hay una persona que le va comunicando el avance. Esto en las empresas pequeñas no es necesario. Lo que sí es necesario, había una pregunta de un compañero. Lo que sí es necesario, cinturón negro, cinturón verde y un champion. El tema del Black Belt Master y de este coordinador generalmente se requiere cuando son varios proyectos que se están realizando en paralelo. Si es un solo proyecto, no hay mucho que informar, no se necesita una persona específica para eso. Suficiente con un Black Belt y un Green Belt. El siguiente, estos ya son roles nuevos. Hasta el año 2008-2009, solamente se tenían cinturones negros y cinturones verdes. Pero esta metodología va evolucionando constantemente, entonces se han creado algunos nuevos cinturones. Estos son, por ejemplo, el cinturón amarillo. Estos cinturones amarillos eh, trabajan codo a codo con los cinturones verdes y con los cinturones negros, pero estos, por ejemplo, en este caso, son personas mucho más operativas. Tienen que conocer la metodología Seis Sigma, de hecho, pero en el ejemplo que estamos poniendo de mejorar la cantidad de paquetes que se envasan al día, estamos hablando de que vamos a pasar de 1000 a 1200. Este cinturón amarillo vendría a ser el responsable de la máquina de envasado. Si bien hay un responsable del proceso de envasado, donde va a estar el tema de gestionar envases, eh, insumos, generar mantenimiento, un supervisor. Este operario es una persona que maneja uno de los equipos más importantes del proyecto, en este caso la envasadora. Entonces, este puede ser un cinturón amarillo. Aquellas personas que participan directamente en el proyecto. Supongamos que en el área de envasado trabajan 6 personas. Está el supervisor y 5 operarios. De esos 5 operarios, un operario es responsable de la máquina. Va a ser un cinturón amarillo. Hay otro operario que es responsable de la etiquetadora.
va a ser un cinturón amarillo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de optimizar el trabajo de la empaquetadora y el trabajo de la eh, etiquetadora. Entonces, estas personas van a ser cinturones amarillos. Después están los cinturones blancos, que son todo el personal de la empresa. Cuando ya tenemos un buen tiempo trabajando en Six Sigma, un año, 2 años, todos en la empresa van a escuchar que se habla del Six Sigma, del cinturón negro, del cinturón amarillo, del cinturón verde. Con el tiempo, cuando ya se tenga un sistema, una metodología establecida, perfeccionada, lo correcto es bajar esta información, esta metodología a todo el personal. Los cinturones blancos son todo el personal de la empresa. Cuando estamos trabajando en un proyecto y necesitamos que una área nos preste un personal, nos ayude una jornada, estos van a ser cinturones blancos. En el entendido que estamos en un ámbito, estamos en una organización que trabaja bajo la metodología Six Sigma, todos deberían conocer de qué trata el Six Sigma y prestar el apoyo necesario cuando se esté realizando un proyecto en un proceso específico. Entonces, más o menos queda así la estructura. El champion es el que decide, ¿no? Cada área seguramente va a presentarle a inicio de gestión todas las ideas, proyectos que se tienen. Yo soy responsable del área de almacenes. Tengo una idea, yo voy a hacer el cinturón verde de este proyecto, hablo con el cinturón negro, le digo, vamos a presentar un proyecto. Él me dice, ¿conoces cuál es la metodología del proyecto? Sí, nos han capacitado en la metodología del proyecto. Lo voy a presentar en ese formato y lo voy a presentar al champion. Seguramente al champion le van a presentar 5 o 6 proyectos y él va a decidir, perfecto, vamos a iniciar con este. El champion es el que decide. ¿Qué cuestiones va a tener él o qué lineamientos va a tener el champion para decidir? El enfoque al cliente. El que tenga mayor impacto en cumplir los requisitos que nos pide el cliente, porque al final nosotros vivimos de atender al cliente, el cliente nos paga. El proyecto que tenga mayor impacto en satisfacer las necesidades del cliente en primera instancia y después obviamente en ahorrar, en mejorar la calidad, en mejorar la cantidad, eh, van a ser los criterios con los que el champion va a escoger. Entonces, una vez que escoge, le dicen cinturón negro, perfecto, ejecuten el proyecto. El cinturón negro va a tener que empezar a decir, a desarrollar, vamos a modificar eh, la estructura, la metodología de trabajo, vamos a optimizar la máquina de empacado, vamos a optimizar la máquina de etiquetado, vamos a dar nuevas tareas y nuevos roles a las personas que trabajan en el área de envasado. De manera que vamos a ir haciendo análisis de las variables, vamos a ir haciendo propuestas, vamos a hacer pruebas y vamos a escoger la mejor opción de manera que podamos llegar a las 1.200 unidades envasadas por día. Para esto vamos a nombrar a los cinturones amarillos, que son las personas que trabajan en esa maquinaria. El resto van a ser cinturones blancos. Y vamos a tener un proyecto que tenemos que cumplirlo en los plazos y con los recursos establecidos. A ver, vamos a ver qué nos dicen en el chat. En un momento les van a pasar el link. A ver, aquí hay algunas preguntas. Para una empresa pequeña, ¿cómo sería recomendable distribuirse 2 roles? Cinturón negro, cinturón verde y cinturón amarillo. En algunos casos, si son en procesos muy pequeños donde el responsable del área es el que maneja el equipo, tal vez cinturón negro y cinturón verde sería suficiente.
Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo funcionaría en un servicio? Vamos a ver, hoy no creo que nos dé el tiempo para hacer ejemplos, pero se puede aplicar en un banco. En un banco donde las quejas de las personas es que esperamos mucho. Voy al banco y estoy 40 minutos esperando. Entonces, hacemos un proyecto y decimos el tiempo máximo que una persona va a esperar en un banco es 30 minutos. Y empezamos a ver las variables, empezamos a analizar por qué tarda tanto. Muchas veces uno dice, pero metan más personal y así van a atender mejor. ¿Será esa la solución? Eso es gasto. Es decir, compren más, compren equipo, contraten más personas. Muchas veces es la solución más sencilla. Pero justamente nosotros creamos un equipo Seis Sigma para dar soluciones basados en los datos, ¿no? Tal vez las personas que tienen el banco tardan mucho porque llenan formularios que no son muy necesarios o necesitan la firma de un supervisor y ese supervisor muchas veces firma y no sabe qué es lo que está firmando. Tal vez esa firma no es necesaria. Ver cuáles son los tiempos muertos, etcétera. Entonces, en el tema de servicios también es posible. Seis Sigma se puede aplicar en cualquier proceso, en cualquier área. Cualquier proceso que tenga datos cuantitativos, tiempo, cantidad de envases, todo lo que se pueda medir, se puede mejorar, ¿no? En el laboratorio, hay algo que pasa mucho en laboratorios que tardan mucho, ¿no? Mandas una muestra de alimentos y te dicen, va a estar en 10 días, pasan los 10 días, no, falta la firma, ya está el resultado, pero falta que firme el responsable del laboratorio y de ahí tiene que ir al director y el director va a firmar y el director muchas veces firma por firmar porque no entiende el análisis o no participó en el proceso, es porque tiene que estar su firma. Y esos son tiempos muertos, entonces sí se puede hacer mejorar. Cualquier cosa que se pueda medir, se puede mejorar. Mauricio nos dice, si soy cinturón blanco, ¿en qué áreas de producción puedo estar en una empresa? Los cinturones blancos son todos, desde el portero, pasando por la secretaria y todos los operarios, todos son cinturones blancos. Son personas que conocen que la empresa trabaja en una metodología Seis Sigma y tienen nociones básicas. Ahora, si tú en algún momento de cinturón blanco te dicen, Mauricio, ven, tú vas a empezar a trabajar en este proyecto, nos vas a ayudar a medir, nos vas a ayudar a controlar este proceso, automáticamente pasas a ser un cinturón amarillo. Pero para eso, obviamente, te van a tener que explicar el proyecto. Tú vas a tener que tener un conocimiento técnico básico para entender de qué trata el proyecto, qué se está midiendo y qué se está pretendiendo mejorar. Entonces tú, con una formación técnica básica, no vas a tener ningún problema para hacer un cinturón amarillo. Lean Six Sigma, ¿es similar o es lo mismo a Seis Sigma? Lo vamos a ver al final. Pero no es lo mismo, es la unión de dos métodos. Sí se certifican, ¿no? Se certifican. Hay organizaciones que te dan la capacitación y te dan una certificación. Esto está muy bien, pero si al inicio tal vez es bueno trabajar como Seis Sigma, si el cliente no te pide una certificación, puedes hacerlo sin necesidad de certificación. En algunos casos, hay algunos clientes que te dicen, necesitamos la certificación o un reconocimiento de Seis Sigma, pero generalmente es una metodología que con un buen cinturón negro certificado o experto, él ya puede capacitar al resto, no habría mucho problema. Más que todo, si van a en algún momento implementar Seis Sigma, el cinturón negro es el que tiene que estar reconocido. Después, él, como hemos visto, tiene la función de capacitar y formar al resto. Ya. En base a lo que hemos visto, vamos a conocer las fases.
Ya hemos visto que Seis Sigma es hacer proyectos para mejorar procesos. Perfecto. Hemos visto que tiene 5 pasos. Vamos a ver estos pasos y nos vamos a dar cuenta cómo tenemos que abordar en cada proceso esta metodología de mejora. La primera fase es definición. Definir qué vamos a mejorar, qué cosas, qué procesos podemos mejorar o qué procesos podemos solucionar, ¿no? Tal vez hay un proceso en el cual sale mucho producto defectuoso, hay mucha devolución o tenemos reprocesos o tardamos mucho tiempo. Tenemos que definir. Vamos a definir qué proceso y qué queremos solucionar, cuál es el problema o cuál es la situación que queremos mejorar. Obviamente, como les dije al inicio, siempre enfocados en atender las necesidades de los clientes. Si un cliente dice, mira, yo tengo un problema, ustedes me tienen que entregar 10,000 unidades cada semana, pero siempre pasa lo mismo. Llega el viernes y me despachan 8,000, 7,000 y me dicen, van a disculpar, no estamos mandando los 10,000 porque hemos tenido problemas en producción. Siempre hay pretextos y el cliente está molesto. Podemos perder un cliente. Entonces, para no perder este cliente, tenemos que abordar el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la fase de definición es abordar el problema, definir el problema, qué es lo que nosotros queremos mejorar, qué proceso vamos a mejorar, analizar ese proceso con qué otros procesos se interrelacionan, cuáles son las variables que queremos mejorar. Queremos mejorar la calidad, queremos mejorar el tiempo, queremos mejorar la cantidad. ¿Qué es lo que queremos mejorar de ese proceso? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un diagnóstico, ¿no? El experto, el cinturón negro, va a hacer un diagnóstico, va a ver cuáles son las posibles variables, cuál es el objetivo al que queremos llegar. Y él va a hacer una tentativa, va a decir, mira, podemos mejorar el proceso en un 20%. Podemos reducir el tiempo de 40 minutos de espera a 35 minutos de espera. Va a establecer las metas, los objetivos del proyecto. Obviamente esto se puede ir variando porque una vez ya en el proceso nos vamos a dar cuenta que es muy difícil mejorar en un 20%, es muy difícil reducir en 10 minutos. Se puede ir ajustando, no hay ningún problema. De acuerdo a eso, se va a perfilar el proyecto, se va a estimar los ahorros, el tiempo que puede durar y se va a presentar ya un proyecto mucho más revisado. Es muy importante que este trabajo se realice junto con el responsable del proceso. Es muy importante entender claramente qué tipo de proceso es, qué fases lo componen, qué variables podemos analizar y mejorar. Se selecciona un líder. En algunos casos hay 2 supervisores. Vamos a ver, bueno, vamos a escoger a este supervisor. Este va a ser el cinturón verde. Si tenemos distinto personal, vamos a identificar cuáles son los que serían los cinturones amarillos. Nuestra elección va a estar en función de quién es mejor líder, quién va a poder lograr los objetivos del proyecto. Eso es muy importante. Son líderes de proyecto, que ese proyecto puede durar 1 mes, 3 meses, 6 meses.
Y en ese tiempo, estas personas tienen que motivar, tienen que llevar al equipo a lograr los objetivos que nos hemos planteado en el proyecto. Entonces, en la primera etapa, definición, vamos a definir el proceso, el problema y las variables. La segunda fase es medición. Vamos a identificar los requisitos del cliente. El cliente quiere esperar menos, el cliente quiere que le entreguemos más producto, el cliente quiere que mejoremos la calidad. Y vamos a establecer qué parámetros, qué variables son las que afectan al producto o servicio final que entregamos al cliente. En el tema del banco, vamos a establecer cuáles son aquellas variables. Estamos hablando de tiempo de espera, estamos hablando de firmas, llenado de formularios, autorizaciones, esas cosas que tal vez haciendo ajustes vamos a lograr reducir el tiempo de espera. Vamos a definir qué cosas vamos a medir en nuestro proceso. En algunos casos van a ser pequeñas variaciones. En algunos casos son varios procesos que están interactuando y hay que identificar claramente cuáles son las variables que nosotros podemos, en las cuales nosotros podemos influir y en cuáles no. Podemos sacar una serie de variables y parámetros que afectan para la obtención del producto o del servicio y de cada una vamos a empezar a analizar. ¿Podemos influir? ¿Cuánto podemos influir? ¿Va a generar un costo? En algunos casos tal vez no vamos a poder influir nada. Y tal vez en otros sí. No solamente de nuestro proceso, también de los otros procesos con los que interactúa nuestro proceso, ¿no? Muchas veces, para obtener un producto final, son distintos procesos que van ocurriendo en paralelo y llega un punto en el cual se unen, ¿no? Por un lado están armando los envases, por otro lado están elaborando el producto, por otro lado se están generando las etiquetas y luego todo llega a un proceso de envasado. Este tema de armado de envases, este tema de preparación de etiquetas, también podemos tomar variables que nos permitan ser más eficientes para lograr un proceso de envasado mucho más rápido, mucho más eficiente. Ahí es donde nosotros tenemos que establecer qué cosas podemos medir. Nuevamente, si se puede medir, se puede mejorar. La siguiente fase es la fase de análisis. El equipo de trabajo analiza e interpreta los datos actuales, ¿no? Y los históricos. Esta máquina toda la vida pudo empaquetar 1000 o cuando era nueva, hace un par de años, podía empaquetar más de 1000 piezas por día. Revisemos los datos. Veamos los datos. ¿En qué momento hemos envasado más de 1000 piezas por día? ¿En algún momento sucedió? O tal vez nos vamos a dar cuenta que hace un año, 2 años, no empaquetábamos 1000, empaquetábamos 800. Y hemos hecho una mejora y hemos logrado 1000. Entonces, tal vez pensar en 1200 al día es un poco difícil porque ya se han hecho los ajustes necesarios. Pero podemos intentar. Vamos a desarrollar hipótesis y vamos a intentar validarlas. Vamos a poner ideas, vamos a probarlas hasta establecer si realmente vamos a poder llegar a 1200 o tal vez vamos a tener que ajustar y decir, no, 1200 es muy difícil, tal vez 1100. En algunos casos vamos a tener que aplicar herramientas estadísticas un poquito más específicas y es ahí donde entra la mano del cinturón negro que conoce a la perfección cómo se pueden
aplicar algunas herramientas o algunos software que nos pueden ayudar a obtener mayor, mayor eficacia, o en algunos casos digitalizar nuestros procesos o automatizarlos, ¿no? Entonces, para eso ya se necesita personas un poco más expertas. Entonces, para nosotros, en la fase de análisis, podemos utilizar algunas herramientas, ¿no? Diagrama de causa y efecto, diagrama de Pareto, para establecer las posibles soluciones y cuáles serían eh, los resultados que podríamos encontrar. Después viene la fase de mejora. Cuando ya hemos escogido cuál va a ser la técnica, las herramientas que vamos a utilizar para optimizar ese proceso, tenemos que aplicarlas, ¿no? Vamos a seguramente empezar por una prueba piloto, después vamos a empezar a aumentar el nivel de la escala hasta lograr que nuestro proceso normal, el proceso rutinario, obtenga estas mejoras. Muchas veces en las pruebas piloto logramos buenos resultados, pero cuando llevamos ya al, al trabajo normal, no es fácil mantener los tiempos, las cantidades son más intensas y se desvanecen los resultados, ¿no? Entonces, en esta fase de mejora, tenemos que aplicar las ideas, las hipótesis que hemos considerado que son factibles y volverlas parte de nuestro proceso. Una vez que hemos logrado la mejora permanente, tenemos que controlar que esos resultados se mantengan en el tiempo. Si hemos logrado en un servicio, en el banco, bajar de 40 minutos de espera a 30 minutos, de acá a una semana, a un mes, a 6 meses, a un año, ese tiempo debería mantenerse. Cuando el proyecto se cerró, se hizo una validación, se verificó un mes y el tiempo de espera no pasaba de 30 minutos, perfecto, se cierra el proyecto. Pero el responsable, el cinturón verde, que es el responsable del proceso, tiene que garantizar que en 3 meses, en 6 meses, los resultados se siguen manteniendo. Controlar que esos resultados sean permanentes en el tiempo. Verificar que la efectividad de los cambios se mantiene. Para eso seguramente va a controlar algunos indicadores, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que ciertas firmas se han eliminado, que se ha automatizado algún proceso, que se le ha otorgado una nueva tarea a una persona para agilizar el proceso. Esos puntos críticos se tienen que mantener. No vaya a ser que después de 6 meses a esa persona que le hemos dado esa tarea específica para mejorar el tiempo, se la destine a otro lado, se le cambie de área y ya no existe esa persona y nuevamente el proceso vuelva a ser más lento. Entonces, en resumen, definimos identificando el problema. Luego pasamos a la etapa de medición. ¿Qué vamos a ajustar? ¿Qué variables son las que nosotros podemos mejorarlas? Después hacemos un análisis y presentamos una idea. Presentamos un proyecto que va a ser aprobado por el champion, por la alta dirección, y ellos son los que nos van a cobrar. Tu proyecto decía que vas a mejorar en un 20%. Te voy a cobrar ese 20% cuando termine el proyecto. Una vez que tenemos la idea, la hipótesis, esto obviamente con los responsables de proceso, con los operarios que son los expertos en sus máquinas, en sus procesos, aplicamos, optimizamos el proceso, solucionamos el problema del proceso. Y una vez que solucionamos, tenemos que controlar que esos resultados se mantengan en el tiempo. ¿Ya? Esos son los pasos de un método 6 Sigma. Cuando completamos estas 5 etapas, hemos mejorado o hemos solucionado un problema en un proceso y hemos dado un pasito hacia adelante para
la mejora continua de nuestra organización. La organización es toda la empresa, todas sus áreas. Cada vez que una área, un proceso, logra mejorar, logra solucionar un problema en su proceso, se ha dado un paso hacia adelante en la mejora continua de la organización. Cuando se cierra la gestión, vamos a hacer un análisis, se han ejecutado 8 proyectos, entonces significa que la empresa es muchísimo más eficiente de una gestión a otra. Y cuando esto se suma en 4 o 5 años, se puede ver realmente la cantidad de dinero que se ha ahorrado, la cantidad de clientes satisfechos y nuevos clientes que hemos podido lograr. Entonces, podríamos resumir lo que hemos visto en este cuadrito, ¿no? Hay un trabajo previo donde cada área presenta sus proyectos, sus ideas, las vuelve proyecto y una vez que se aprueban esos proyectos, pasan a estas etapas. Perdón. Definición, medición, análisis. En el análisis ya hemos visto que vamos a proponer ideas. Si no resulta, nuevamente tenemos que volver a la etapa de definición, medición y análisis hasta encontrar una hipótesis adecuada. Hemos visto que nuestro proceso tiene 5 variables. Nos hemos enfocado en 2 variables con la idea de que esas variables nos van a permitir tener un proceso más eficiente. Hemos planteado la idea. Hemos hecho las pruebas, no funcionó. Tenemos que volver nuevamente a la etapa de definición. Ya no vamos a trabajar con esas 2 variables. Vamos a trabajar con estas otras 3 variables. ¿Funcionó? Perfecto. Entonces ya pasamos a la etapa de mejora, a la etapa de control. Si en el tiempo estos resultados no se mantienen, tenemos que nuevamente regresar a la etapa de mejora y aplicar otras acciones para que los resultados que vamos a obtener en el tiempo se mantengan. Cuando verificamos que realmente en el tiempo se mantienen los resultados, entregamos el proyecto, cerramos el proyecto. Al principio va a costar, pero cuando ya tengamos experiencia, cada área ya haya podido realizar un proyecto, los siguientes, el segundo, el tercer proyecto van a ser mucho más fáciles. En la etapa de definición nos preguntan, en la etapa de definir, ¿qué roles o cinturones participan? El verde y el negro. El negro, porque es el experto en la metodología, y el verde, porque el verde es el que tiene la idea, ¿no? Generalmente piden que cada responsable de proceso presente un plan. Entonces, si yo soy responsable de un proceso, tengo la idea, para darle la estructura del proyecto, me voy a reunir con el cinturón negro, él me va a guiar seguramente en su experiencia, conoce muchas más herramientas, conoce metodologías, conoce softwares, y me va a dar una idea de qué es lo que podríamos mejorar, ¿no? Yo como experto en el proceso, en mi proceso, tengo ideas, ¿no? Muchas veces necesito a alguien que me guíe un poco más con experiencia para poder plantearlo de manera adecuada. Alguien nos preguntaba hace unos minutos si la metodología Lean Six Sigma es lo mismo que Seis Sigma. No es lo mismo, es una evolución del Seis Sigma. La metodología Lean, Lean, es una metodología eh, distinta, pero que ciertas organizaciones han visto que trabajar con el Lean, trabajar con el Seis Sigma, pueden ser compatibles. Y veamos qué nos dice. La metodología Lean es una forma innovadora de gestionar procesos en una empresa. Se enfoca más en el proceso. Su objetivo es eliminar actividades que no aportan mucho valor. Lo que les decía, esas firmas que muchas veces no tienen mucho valor, pero que nos generan pérdida de tiempo, actividades que tal vez se pueden hacer mucho más rápido, evitar tiempos muertos, esperar paradas innecesarias. Lean se enfoca en optimizar los procesos para así obtener un producto o servicio de mayor calidad y que mejore la experiencia de los clientes. Entonces, enfoque de proceso. Esta metodología nace con el objetivo de validar productos y servicios mediante experimentos rápidos que permitan probar empíricamente hipótesis.
obtener retroalimentación de los posibles clientes y saber si estamos en la dirección adecuada. ¿Cuáles son sus etapas? Formulamos una hipótesis, lo hacemos a nivel piloto con un grupo de usuarios o clientes, recopilamos los datos, si es efectivo, lo aplicamos en gran escala. Esto es mucho en tema de mejora de procesos, no tanto a un nivel estadístico o muy detallado de las variables, es más a cambiar la manera en la cual se realizan las cosas, darle otra mirada. Esto se utiliza mucho en la parte de comercialización, en la parte de ventas. Es bastante intenso en ese sentido. Obviamente se puede aplicar también en toda la industria. Entonces, como Lean también está enfocada en procesos y también está enfocada en el cliente, y Sigma también está enfocada en procesos y también está enfocada en el cliente, nos dice que tienen objetivos similares. Lean se enfoca más en aumentar la velocidad de los procesos, evitar desperdicios, evitar tiempos muertos, evitar acciones innecesarias, mientras que el Sigma se enfoca más en la calidad mediante el análisis de variables que permitan un producto estandarizado y de alta calidad. Entonces tienen objetivos similares. Cuando se unen, Lean Six Sigma eh, logra que toda la organización empiece a implementar esta metodología. ¿Por qué? Porque se integran todos los procesos, se empiezan a revisar intensamente todos los procesos, eh, y hace que sea mucho más fácil para las personas que empiecen a comprender. Porque hay personas que no están muy al detalle en las variables, ¿no? Entonces, es un poquito complicado para ellos, pero cuando entra el Lean Sigma, que es un poco más macro y se enfoca en realizar procesos mucho más rápidos, es mucho más fácil de entender y de participar para ellos. Entonces, en resumen, la metodología Lean reduce el desperdicio e incrementa la velocidad de los procesos. Su filosofía es bien hecho a la primera, procesos rápidos, se transforma el producto, agrega valor al cliente. Cuando hablamos del producto también estamos hablando del servicio. Y Six Sigma es un análisis un poco más detallado, más objetivo, utilizando datos y herramientas estadísticas. Su filosofía, mejorar el desempeño, controlando la variabilidad y centrando el proceso en las especificaciones del cliente. Entonces acoplan muy bien. Six Sigma se aplica mucho más el Six Sigma en procesos industriales o en servicios de alta intensidad, y el Lean Sigma se aplica un poco más a industrias que tienen contacto directo con los consumidores finales, ¿no? De manera que los usuarios finales, que son mucho más intensos, porque nosotros podemos ser una empresa y tener 2 clientes, 3 clientes, ¿no? Nosotros somos una empresa que produce, qué sé yo, insumos, no produce un producto terminado, no produce un producto final que lo consumen las personas. Podemos producir envases. Esos envases vamos a venderlos a otras industrias. Entonces, vamos a tener pocos clientes que nos van a comprar grandes cantidades. Ahí es bueno un Six Sigma. Pero si nosotros somos una empresa que produce grandes cantidades y también vamos a tener contacto con los clientes finales o los consumidores finales, el Lean Sigma también sería una opción para justamente poder mejorar y acelerar esos procesos en los cuales, o productos en los cuales va a haber una interacción con el cliente final. Estas son algunas conclusiones. Acá les quiero dejar algunos ejemplos, ¿no? No nos va a dar el tiempo para desarrollar alguno. Pero a ver, por ejemplo, dice, ejemplos de proyectos típicos de Six Sigma en industria. En industria generalmente se hacen proyectos para reducir las mermas.
para reducir paros de máquinas, para minimizar defectos, en este caso, soldaduras de los componentes, ¿no? Porque los componentes están soldados y generalmente las partes en las que se quiebra o hay rajaduras son en estos componentes soldados, entonces hay que optimizar, mejorar la calidad de estas soldaduras. Minimizar variabilidad en la báscula, ¿no? Sacar un producto con el peso adecuado, cumplir el requerimiento de llenado de las botellas. Muchas veces vemos algunos productos que llegan llenos hasta el tope y otros productos que tienen bastante diferencia en el llenado. Esas variables tenemos que corregirlas. Ese es un problema, ¿no? Que me llegue un día un producto con 100 gramos y otro día me llegue un producto con 90 gramos. Esas variabilidades tenemos que corregirlas y podemos hacer un proyecto para eso. Optimizar rendimiento en reactores químicos, reducir el número de controles de calidad, ¿no? Nosotros recibimos lotes de alimentos, materia prima, recibimos miel. Cada mes recibimos 5,000 frascos de miel. Y tenemos que hacer análisis para ver que ese producto realmente cumpla con las especificaciones que nosotros hemos solicitado. Tenemos que mandar muestras al laboratorio, tenemos que hacer pruebas. De 5,000 botellas, ¿cuántas muestras tenemos que tomar? Y lo que nos piden es hacer un proyecto para reducir el número de controles de calidad, pero tener la misma confiabilidad, el mismo nivel de confiabilidad. Entonces aquí estamos hablando de métodos estadísticos para muestreo. Tal vez vamos a escoger ciertos parámetros, ya no vamos a hacer un análisis completo del producto, vamos a tomar ciertos parámetros y esos parámetros se relacionan con los otros. Entonces vamos a hacer análisis, pero ya no análisis completos, que son bastante caros. Nos vamos a enfocar en ciertos criterios microbiológicos, físico-químicos, lo que nos va a permitir poder realizar muchos más análisis, tener mayor confiabilidad y reducir costos. ¿Qué otros ejemplos? Minimizar la cantidad de defectos estéticos de una pieza. Hay piezas que son funcionales, pero tienen defectos. El color no es el adecuado, el diseño no es el adecuado. Son funcionales, sirven, pero tienen problemas estéticos. Eso también hay que solucionar porque el cliente desea un producto que cumpla sus expectativas y en sus expectativas no estaba fallas en el diseño, en el color, etc. Minimizar el ruido de los motores. Son algunos ejemplos de proyectos 6 Sigma para el área de industria. Otros ejemplos típicos en el tema de servicios. Optimizar el tiempo de entrega de las ofertas. Yo pido una cotización y tardan 3, 4 días en mandarme la cotización. ¿Eso se puede mejorar? Claro que sí. Minimizar el tiempo de gestión de un siniestro para las aseguradoras. Minimizar el tiempo de respuesta de una solicitud de préstamo. Hay bancos en los que tú solicitas un préstamo y para decirte no, tardan una semana. Y en otros bancos el mismo proceso se realiza en 24 horas. Hoy todavía salen publicidades en la televisión, ¿no? En 24 horas aprobamos tu préstamo. Maximizar la retención de los clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos que utilizar herramientas estadísticas. De los clientes que nos compran por primera vez, ¿cuántos regresan y nos compran por segunda vez? ¿Cuántos nos compran por tercera vez? ¿Por qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué ya no vuelven? ¿Por qué regresan? Con esas variables podemos establecer un plan y decir, bueno, hemos identificado que cuando tú le das un incentivo o le das un descuento en la primera compra, ellos regresan.
y así elaborar un proyecto, ¿no? Prueba, hipótesis, prueba, hipótesis, prueba. Reducir el tiempo de facturación de equipaje en las empresas de aviación, minimizar los gastos asociados a la provisión de material de recambio, reducir el tiempo de espera de los pacientes en un hospital, en una clínica, eliminar errores de facturación. Esos pueden ser temas para realizar proyectos. Otros ejemplos de proyectos Sigma típicos en temas medioambientales también se puede ejecutar, claro que sí, reducción de consumo eléctrico. Acá, por ejemplo, si queremos evaluar cada equipo que tenemos, cuánto consume de energía eléctrica, tenemos que tener equipos para realizar esas mediciones, ¿no? Van a ser mediciones intensas, permanentes, entonces hay que tener el equipo necesario. Reducción del consumo de combustible, optimización de gastos de transporte. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar. A ver, vamos, ¿qué nos dicen en el chat? Para desarrollar Lean Six Sigma al final, ¿se podría desarrollar un análisis costo-beneficio por organización? Cada proyecto tendría que mostrar un costo-beneficio, ¿no? Para que el champion apruebe, necesariamente hay que mostrarle cuáles son los beneficios. Tal vez no en costo, tal vez en calidad, porque hemos identificado que el cliente está inconforme con la calidad que le estamos brindando. Por eso es muy importante y uno de los principios era tener una metodología de proyecto. Hay muchos formatos de proyectos. La organización tiene que escoger uno y cuando tú desarrollas un proyecto, eh, parte de la metodología o del formato del proyecto son los beneficios, ¿no? El costo-beneficio. Por eso es importante que el cinturón negro conozca estas cosas, porque muchas veces el operario o el responsable que se encarga eh, del producto o del proceso no está familiarizado con el tema costo-beneficio. Es importante que se capacite en la metodología del proyecto, pero también que el cinturón negro pueda ayudarles para entregar datos sobre el tema de costo-beneficio o el ahorro que va a representar a la organización la aplicación de este proyecto. Bueno, listo. Esa es una pequeña introducción. Eh, por temas de tiempo no vamos a poder ver algún ejemplo más. La siguiente semana vamos a profundizar un poco más. También se va a dar algunas herramientas eh, con algún software. En un momento, el ingeniero Grover también les va a explicar cuáles son los temas que se van a tratar y el tema del software que se va a ver la siguiente semana. Eso es por mi parte. Espero encontrarlo la siguiente semana. Vamos a tener varias herramientas, las 8 disciplinas para temas de solución de no conformidades, las 5 S, que también nos ayudan mucho en BPMs. Vamos a profundizar un poquito más con el 6 Sigma y también vamos a ver algún software que les va a ayudar para este tipo de casos. Les agradezco mucho y nada, espero que nos encontremos pronto. Agradecer también a la gente de Pachabol por la invitación. Eso sería todo. Gracias.